Hola, ¿cómo están? Bueno, los saluda el instructor y formador en natación Francisco Javier Benavides Mafla. Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante que viene en auge en nuestra actualidad, como lo es la matronatación en madres gestantes. La matronatación tenemos que comenzar hablando desde sus inicios, que es en la antigua Grecia, Roma y Egipto, en donde se comienza a combinar la fisioterapia con movimientos acuáticos controlados. En este momento ha evolucionado tanto, ya que es muy beneficiosa para la salud en cualquiera de estos escenarios y trae muy pocas contradicciones. Bueno, comencemos. Todo movimiento que se realice dentro del agua será aprovechado mucho más que cuando se realice en seco. Por eso debemos aprovechar todas las propiedades del agua a favor de nuestros objetivos. En este caso, en la matronatación, nos vamos a enfocar en la relajación del cuerpo de la madre y en el trabajo de tren inferior o parte core para tener posteriormente un parto no agudo, no grave, un parto poco traumante o poco traumatizante inicialmente o enfocándonos más en las madres primerizas. Podemos encontrar como el principal o el primer factor del agua que nos va a ayudar a que estos movimientos acuáticos dentro de nuestra pileta sean efectivos es la parte térmica. El agua tiene la capacidad de influir de manera cutánea, eh, ya sea efectos de calor o frío, favorables a la parte del embarazo, buscando así lo principal que es la relajación o el estrés muscular para tener efectos secundarios. Todos estos efectos se desarrollan de manera positiva en el cuerpo, adaptándolos a un fortalecimiento y dándole posterior paso al segundo efecto o el segundo beneficio encontrado a través del agua. La segunda característica que encontramos es la flotabilidad. La flotabilidad se va a experimentar como una fuerza de empuje, una fuerza que se encuentra con el cuerpo mismo, en donde un movimiento vamos a tenerlo de manera excéntrica y concéntrica en esta pileta o en esta fuente de agua. La experiencia que vamos a tener o que va a tener la madre gestante va a ser una sensación de elevación en la pileta o de empuje hacia arriba, en donde con un buen acompañamiento esta flotación será aprovechada para liberar tensiones, comenzar a trabajar relajaciones y comenzar a liberar toda la carga puesta en el tren superior, sobre todo en la espalda, de nuestras madres. Para ello tenemos que tener en cuenta que si la persona no tiene una buena experiencia en el medio acuático, tiene que tener siempre el acompañamiento de su pareja o el acompañamiento de un instructor a cargo dentro del agua, como también elementos de flotabilidad que le ayuden a conseguir la tranquilidad que necesitamos para poder seguir desarrollando diferentes ejercicios. En la flotabilidad tenemos que tener en cuenta que la cabeza no va a tener una inmersión, protegiendo así nuestro bebé. En esta parte hay que tener en cuenta que la flotabilidad de casi el 90% de nuestro cuerpo es beneficioso para reducir el estrés, para reducir la compresión de articulaciones y músculos y también para trabajar con el tejido conjuntivo. Siguiendo con los beneficios que encontramos en el agua para nuestras madres gestantes, también encontramos el principio de la resistencia. El agua produce una resistencia frente a nuestro cuerpo, la cual tiene que ser utilizada a favor. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua la podemos utilizar con diferentes movimientos, rápidos o lentos, consiguiendo factores de fortalecimiento. Al ser el agua en nuestro propio cuerpo, nuestro medio de trabajo, la resistencia ya viene limitada del rango de movimiento y el rango de la palanca que vamos a realizar. Se recomienda que esta resistencia se utilice sobre todo para una muy buena movilidad de cadera y una muy buena movilidad de tren inferior. Los movimientos que se pueden utilizar son movimientos laterales, movimientos abductorios y aductorios
buscando fortalecer la zona pélvica, que será de gran importancia en nuestras madres gestantes en su futuro embarazo y en su futuro parto. Otro de los principios que vamos a mencionar es el principio de la presión hidrostática. Este principio viene a hacer referencia a la presión que realiza el líquido frente a nuestro cuerpo sumergido. ¿Qué beneficios vamos a encontrar para nuestras madres gestantes? Esencialmente, aquí se produce la descarga o la disminución de la presión cardíaca. También ayuda a eliminar edemas este principio y también nos ayuda a fortalecer las articulaciones que se encuentran inestables o débiles, o si se presenta una debilidad muscular, este principio también nos ayuda junto al principio anterior de resistencia al proceso de fortalecimiento físico. Muy bien, teniendo en cuenta estos factores que nos ayudarán a planificar y efectuar diferentes prácticas acuáticas de matronotación con nuestras madres gestantes, ahora tenemos que tener en cuenta la capacidad de trabajo de nuestras madres. En este momento debemos eh, planificar en intensidades bajas o medias, debido a que no va a ser conveniente la planificación en altas intensidades. Vamos a mencionar que la respiración durante el embarazo es fundamental, debido a que ya se produce una sensación de presión dentro de la madre en su parte pulmonar, de presión en la parte pulmonar, debido a que se expande la parte del abdomen y presiona los músculos de la mamita. La respiración se reduce o se afecta y tenemos que comenzar a jugar con este factor a nuestro favor, realizando ejercicios de intensidad baja, a donde la madre comienza a controlar de manera progresiva este nuevo cambio en su cuerpo. Los ejercicios de intensidad moderada o media incrementan la hiperventilación y el aumento del consumo de oxígeno, mientras que los ejercicios de alta intensidad están en aumento en menos de lo esperado. Por ello, no es conveniente los ejercicios de alta intensidad. ¿Listo? Muy bien. Este punto es un factor a tener en cuenta a la hora de programar la duración y la intensidad de las actividades centradas en el mejorar la adaptación de la madre en el medio acuático. Porque este factor es tan determinante o cómo se mira evidenciado de manera fisiológica. En el cuerpo, el diafragma se eleva hasta 4 centímetros, pero hay un aumento compensatorio de 2 centímetros. Los diámetros anterior, posterior y transverso, y en un ensanchamiento de las costillas, por lo que la caja torácica se aumenta de 5 a 7 centímetros. Por eso lo anteriormente mencionado. Se produce la presión en parte superior del pecho, se produce hiperventilación y tenemos que comenzar a trabajar con nuestras madres gestantes la adecuada respiración para así cuidar a nuestro futuro bebé y a nuestra madre en desarrollo. Vamos a pasar a hablar sobre el sistema cardiovascular afectado en las madres gestantes durante el embarazo. Primero tenemos que tener en cuenta que el corazón se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba. Parte superior, parte izquierda. ¿Qué produce esto? Esto tiene unos efectos secundarios, los cuales son eh, que se aumenta de manera marcante el volumen sanguíneo, comienza, comienzan a tener principios de anemia nuestras madres, y también que hay estancamiento o difícil acceso de la sangre al tren inferior de nuestras madres. A veces se producen edemas o formación de varices. También hay que tener en cuenta que el útero ejerce presión sobre la vena cava inferior, sobre todo cuando la mujer se encuentra boca arriba, cuando nuestra mamita se encuentra mirando de manera en plano ventral, produciendo así en esta posición una disminución de la tensión arterial. ¿Qué podemos encontrar cuando sucede esto?
vamos a encontrar unos síntomas de mareo, palidez y frialdad. En ese momento tenemos que modificar o cambiar nuestra postura de nuestra mamita a una postura vertical, buscando así que se vayan estos síntomas. Vamos a continuar hablando de los diferentes cambios que se siguen presentando en nuestras madres gestantes. En el sistema gastrointestinal se aparece una presión mayor en la parte estomacal, produciendo lo mal llamado arcadas, reflujos a nuestras madres. Por ello tenemos que tener en cuenta que en el momento en que tengamos a nuestra madre en el agua, cuando comiencen a ver estas sensaciones, procurar estar en un plano vertical y en un plano anterior. La relajación de las cargas podemos realizarla siempre con movimientos controlados continuos. Una caminata en el agua, manos moviéndose por todo el cuerpo, o si es posible con masajes en la parte abdominal y en tren inferior por parte del papá o de un acompañante. También miramos que se encuentra afectado el sistema o cambios de manera endocrina. Esto se debe a que se produce el aumento de la hormona de la relaxina y de la laxitud de las articulaciones durante el embarazo y disminuye la tensión de los ligamentos articulares, pudiendo originar dolores y inestabilidad. Por ello, es muy prudente realizar movimientos con apoyos como el gusano, donde la mamita logre pisar estos elementos, produciendo fortalecimiento y relajación de los mismos. Los niveles de prolactina se incrementan en 150 miligramos para asegurar la lactancia. Entonces, en este caso, la hipófisis posteriormente no se hipertrofia, pero sí se aumenta sus niveles de oxitocina cerca del término. Eso quiere decir que tenemos que tener unos tiempos prudentes de matronatación, dependiendo de estos niveles presentados en las madres gestantes. Hay que tener en cuenta que la glándula de la insulina comienza a realizar una secreción incrementada. Listo, esto produce que el cuerpo de nuestras mamitas se torne manchado o con paños. Vamos a hablar sobre los periodos eh, sensibles del embarazo. Tenemos en cuenta que en el primer semestre no podemos llegar a afectar directamente a nuestra madre gestante con el agua. Apenas están experimentando y conociendo los cambios que va a traer esta nueva etapa en su vida y en su cuerpo. Entonces en la mujer, al comenzar esta etapa del embarazo, comienzan a disminuir de manera gradual la fuerza, como también su ánimo, y comienza a verse afectado el deseo de realizar diferentes actividades. Ya la matronatación comienza a ser prudente su intervención en el segundo trimestre, ya que en este periodo ya la madre está adaptada a sus cambios, el bebé puede tener ya un debido desarrollo, también los médicos comienzan a realizar una prescripción del ejercicio y una prescripción de lo que puede y no puede realizar, y ya podemos entrar a trabajar junto con las determinaciones médicas los factores más débiles, como la falta de fuerza, la falta de ánimo, entre otras situaciones. Ya cuando pasamos del segundo trimestre al tercer semestre y ya se ha venido efectuando un trabajo mancomunado entre la parte médica y la prescripción del ejercicio por parte de nosotros como entrenadores, ya los miedos ya no se van a enfocar en lo que le pueda pasar al bebé, sino el miedo cambia solamente a lo que puede pasar en el parto. Si nuestro trabajo ha sido realizado de manera progresiva, prudente y respetando los principios de la individualización de nuestra madre gestante, seguramente habremos realizado una buena liberación de parte pélvica y un fortalecimiento de extremidades inferiores, en donde el parto
ya no se efectuará de una manera traumante. Para concluir, los cambios anatómicos y fisiológicos durante el embarazo, resumiremos que todas estas alteraciones acarrean unas consecuencias que se reflejan principalmente en la estabilidad. Progresivamente, la mujer embarazada se vuelve menos ágil, se agota antes y presenta una menor tolerancia en el esfuerzo físico y a las tareas que requieren del sentido de la orientación y el equilibrio. Por otro lado, el aumento del abdomen obliga a la mujer a trabajar en exceso los hombros, brazos y zona lumbar para alcanzar objetos que antes estaban a su mano. En general se produce una disminución de la fuerza, una exageración de las curvas radiquídeas y una mayor dificultad para realizar cualquier actividad de la vida diaria. Por ello, debemos irradiar dentro de nuestro quehacer estos cambios de una manera positiva. Recordemos que la natación puede ayudar a mejorar la salud física, emocional durante el embarazo de la mujer. La natación ayudará a liberar endorfinas, las cuales producen estrés. El flotar solamente en el agua nos ayudará a mejorar el estado anímico de nuestras mamitas. Nadar es un ejercicio de bajo impacto que favorece la circulación sanguínea. Esto es crucial durante el embarazo, ya que un buen flujo sanguíneo ayuda a la salud tanto de la madre como del bebé. Además, la natación puede ayudar a mantener un peso saludable y a prevenir problemas de hipertensión. Como también la natación nos ayudará como ejercicio a desarrollar y mantener la fuerza muscular sin poner mucha tensión en las articulaciones. Los movimientos en el agua permiten trabajar diferentes grupos musculares, lo que ayuda a fortalecer el tronco, los brazos, las piernas, esencialmente para el embarazo y el parto. Como también se mejora la flexibilidad. Ayuda a la natación a mejorar la flexibilidad, lo que puede ser beneficioso para el parto y posparto. La natación puede ayudar a reducir la rigidez muscular y a mejorar la movilidad articular. Vamos a hablar sobre unos factores claves en el ejercicio o en el desarrollo del ejercicio de nuestras madres gestantes. Hay unas señales de advertencia, las cuales son, primero, un sangrado vaginal. Si se presenta un sangrado vaginal, debemos retirar inmediatamente a la madre de la pila acuática o del cuerpo de agua y dirigirlo directamente al médico de cabecera de la persona para posteriormente realizar exámenes. ¿Para qué? Para evitar infecciones y para evitar futuras complicaciones. Otro factor a tener en cuenta de alerta es la disnea antes del esfuerzo, que se presenten mareos o que se presente debilidad excesiva en el embarazo. Si esta se presenta antes de una sesión de entrenamiento, igualmente se cancela la prescripción del ejercicio y se guía a exámenes médicos. Si se presenta mareo y dolor de cabeza durante la sesión, debemos retirar, buscar la calma y si esto es continuo, igualmente se transmite a la parte médica. El dolor o la hinchazón de piernas, pantorrillas y tren inferior en general es una alerta de presión arterial. Por eso tenemos que monitorearla siempre durante la sesión de entrenamiento. Para culminar con toda esta charla que hemos realizado sobre la matronatación y los beneficios fisiológicos en las madres gestantes, desde el deporte de natación vamos a concluir que la natación ofrece múltiples beneficios para las madres gestantes, incluyendo la reducción del estrés y el aumento de la fuerza, siguiendo recomendaciones adecuadas y acompañamientos. Pueden disfrutar de esta actividad segura y placentera, mejorando su bienestar general durante su etapa de embarazo. Bueno, hemos llegado así a la finalización de esta charla, de este tema tan chévere como lo es la matronatación en madres gestantes y cómo el cuerpo cambia de manera fisiológica
tanto en la etapa del embarazo como con la prescripción del ejercicio dentro del ambiente acuático. Bueno, no siendo más, me despido. Fue un gusto darles a conocer un poco de este maravilloso tema.